¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un capítulo más de As Fair y abarcando uno de los temas importantes que tiene que ver con seguridad. La seguridad tal cual, yo siempre he dicho que no tiene que ser vista como un tema informático, un tema tecnológico, sino un tema de negocio. Y obviamente este está vinculado a temas de reducción del riesgo. Todos estamos expuestos, nadie está protegido al 100%, pero obviamente entre mejor esté nuestro marco de gobierno, procesos, políticas, procedimientos, nuestro personal esté capacitado, sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer, esté claramente la función de cada uno de ellos y hay un buen plan de comunicación entre ellos y también al exterior con clientes y proveedores y tener la tecnología indicada en software, hardware y servicios. Eso es el triángulo virtuoso que ayuda a que respondamos más rápido cuando llegan a surgir eventualmente este tipo de problemas. Y hablando de reducción del riesgo, temas que están precisamente relacionados con las empresas, el día de hoy invité a un excelente amigo mío, Juan Ignacio Torres, que es un veterano ya de muchos años, ¿no? En temas que tienen que ver con gobierno, estándares y demás. Él, pues, ha trabajado no solamente en México, sino también en América Latina, y me da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros en ASFER. Juan Ignacio, bienvenido. Gracias, Fer. Buenas tardes. Aquí a tus órdenes. Muchas gracias, de verdad. Oye, mira, quisiera empezar platicando contigo, que primero entendamos en qué consiste este tema de reducción del riesgo desde tu perspectiva, desde el punto de vista que tiene que ver con gobierno, cómo trabajan las empresas y demás. ¿Qué es eso de reducción del riesgo? Sí, mira, básicamente el tema de la reducción del riesgo, los puristas dicen que el riesgo no se puede reducir, que se puede manejar, ¿no? Sin embargo, ya sea que se reduzca o se maneje, uno de los grandes retos pues, es empezar por identificarlo, ver cómo afecta a la empresa y definir un plan de tratamiento. Ya que lo tienes bien identificado, ya tienes un plan de cómo vas a manejar esos riesgos, pues ya se vuelve mucho más sencillo el hecho de que intentes reducirlo o el hecho de que solo intentes manejarlo, que tomes las medidas que son adecuadas, ¿no? Para cada situación. Bien, ahora en el tema que tiene que ver con una compañía, no importando su tamaño, pues tienes sistemas, tienes aplicaciones y los empleados, pues llega a haber rotación de empleados o simplemente de repente cambias de posición, un mismo empleado ahora lo mandas a otra área, etcétera. Y la verdad es que lo que ocurre en la vida real es que en muchas ocasiones la identidad de los usuarios no corresponde al que debería tener el empleado o heredan, ¿no?, las identidades de otros usuarios y no se cambian y eso es un alto riesgo de seguridad. Los controles que la gente llega a llevar, si acaso en una hoja de cálculo, luego vienen más sistemas y si cambia el personal de tecnología que estaba a cargo de esa área, pues olvídalo, ya nadie más va a saber cómo está ese tema. Ahí cómo estamos. Mira, los enterados del tema, por ejemplo, firmas como Select, como Gartner, analistas como lo que es la ACFE, la Asociación de Auditores de Fraudes y Examinadores, dicen que aproximadamente el 60% de los fraudes se deben a fraudes internos. Y de ese 60%, más o menos el 40-45% se debe a lo que son cuentas mal administradas, privilegios mal asignados, problemas como tal de mala gestión de cuentas y de mala integración de lo que sería una identidad digital, ¿no? Hoy en día la mayor parte de las empresas pues ve las cuentas como si fueran entes separados de lo que es la identidad de las personas, ¿no? Pero si queremos tratarlo efectivamente, tenemos que empezar a hablar de lo que es la identidad digital y que tengamos una foto de todos los datos que tenemos de cada persona, bien administrada, bien gestionada, limpia,
pues para poder darle los accesos que debe de tener y poder evitar que ocurran estas circunstancias y vulnerabilidades, ¿no? Para lo que es el tema de los fraudes. Ahora, acorde a tu experiencia y conocimientos, ¿cómo debiéramos de llevar la gestión de usuarios y privilegios? O sea, desde el punto de vista como administración de la seguridad de la información dentro de una misma empresa, ¿cómo debiera ser ahora sí que ese deber ser? Ok, te estás tocando un punto bien interesante porque hoy en día cada vez hay más servicios digitales, cada vez tenemos más aplicaciones, cada vez se controlan más las cosas desde servicios de red, ¿no? Todos nos queremos conectar a través de directorios, todo lo que son los servicios de las redes se administran a través de directorios. La mayor parte de los accesos a servicios en la nube, igual, también se controlan a través de directorios. El problema es que muchas veces en esos directorios no está bien vertida lo que es la identidad de las personas. Para ello, digo, existen desde hace 20 años soluciones de gestión de identidad que lo que hacen es automatizar la creación de las cuentas, facilitar el autoservicio, ¿verdad? De las personas que puedan solicitar accesos, cambiar passwords, etcétera. Pero típicamente esas soluciones se ven más como soluciones de automatización que soluciones de gestión de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las grandes pesadillas, por ejemplo, en una organización, cuando llegan a auditarla, es que, por ejemplo, los controles de acceso que se llevan manualmente, como tú mencionabas, pues no coinciden con lo que está en esos sistemas y mucho menos coinciden con lo que está en las aplicaciones. Y eso al final, pues, deriva pues, en una serie de incumplimientos, multas, etcétera. Y pues eso también demuestra que hay una brecha entre la funcionalidad que dan estas soluciones de gestión de identidad y lo que realmente necesita el negocio para operar, ¿no? Ahora, mira, hablando de este tema de ingeniería de roles, minería de datos, identidad y el gobierno de identidad, entonces, si una empresa ya tiene una solución, ¿no?, de gobierno para la gestión de identidad, ¿ya la hizo? O sea, ¿ya con eso ya está cubierto? Eh, Fíjate que lamentablemente no. La mayor parte de las empresas que hacen las soluciones de gobierno de identidad lo hacen desde un punto de vista tradicional o tecnológico. Es decir, una solución de gobierno de identidad, que es diferente a una de gestión, básicamente a lo que se dedica es a certificar cuentas y roles. Entonces generan como que campañas, digamos, de automatización en la cual le preguntan a los usuarios si las cuentas que tienen sus empleados, a los gerentes, que si las cuentas que tienen sus empleados las reconocen o no, si tienen los perfiles adecuados, pero eso es muy difícil que un gerente lo sepa, pues porque el gerente no está metido en la operación, o sea, realmente que le llegue un correo ahí de vez en año que diga que tiene las cuentas tales y tales y él lo conteste, pues realmente no lo va a saber, ¿no? Y bueno, pues evidentemente los responsables de los sistemas y de seguridad, pues tampoco tienen la información al día como para mantener esa información actualizada. En nuestra práctica consultiva, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que es necesario, digamos, automatizar más allá del proceso de certificación de cuentas y perfiles, sino que tenemos que automatizar el proceso de identificación de cuentas huérfanas. ¿Cuáles son las cuentas huérfanas? Pues las que no tienen un responsable. Nosotros lo que hacemos típicamente es una correlación entre las bases de datos de empleados y las cuentas que encontramos en los diferentes sistemas. Y a partir de ahí encontramos las cuentas huérfanas. Y esa es una forma de resolver el problema. O más bien, eso es resolver una parte del problema. La otra parte del problema es principalmente que las cuentas típicamente tienen más permisos de los que deben de tener. Y eso pues es muy difícil de arreglar, o sea, porque nadie tiene una buena práctica de ingeniería de roles, desafortunadamente, ¿no? La mayor parte de los roles pues se heredan, ¿no?
los usuarios piden a las personas que recién entran, les asignan los roles de la persona que estaba, ¿no? Y cuando se implanta un nuevo sistema se piden roles similares, etcétera, ¿no? Y entonces se vuelve una situación pues, manejada muy a la ligera, pero no por falta de responsabilidad o de ganas, sino por falta de conocimiento. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho es desarrollar una solución que lo que hace es, mediante bases de conocimiento y mediante metodologías ya conocidas, ARBAC o ABAC, lo que hace es analizar las bases de datos de cuentas con sus perfiles y sus transacciones asociadas y analizar el riesgo. Estas bases de datos nuestras bases de datos de conocimiento incluyen sistemas operativos como Windows, Linux, bases de datos, hasta aplicaciones como SAP o Oracle Business Suite o lo que es Great Plains. Entonces, nosotros podemos analizar esos riesgos en forma automática y darle al usuario una visión analítica, ¿no? Que eso es lo que típicamente no puedes obtener si todo lo gestionas desde hojas de Excel. O sea, eso es lo que no te da la compra de una herramienta. Ahora, dos temas. Uno, en tu experiencia, ¿cómo divides ese proyecto? O sea, ¿cómo lo vas atacando? Y la otra es, o empiezas simplemente con un proceso de discovery, y la otra es, tú eres de mis personas favoritas porque tú eres un empresario, un ingeniero que diseñó su propio sistema, y ahora esa experiencia, ese conocimiento y la consultoría, tú ya lo trajiste dentro de un sistema que actualmente está resolviendo, digamos, esa situación específica que en la gran mayoría de las empresas grandes, y te puedo decir hasta con conocimiento que en agencias de gobierno muy grandes tienen serios problemas con el tema que tiene que ver con las cuentas espurias, ¿no? De que no sabes a quién pertenecieron y tienen privilegios y siguen con passwords activos y demás. Entonces, a final de cuentas, eso representa un riesgo muy, muy grande. Entonces, ¿cómo lo estarías dividiendo tú? ¿Y cómo fue que llegaste a esta solución? ¿Y qué diferencial tiene tu solución a lo que venden las grandotototas? Sí, bueno, mira, nosotros empezamos con esta práctica de gobierno y de identidad e ingeniería de roles hace algunos ayeres. Nos ha tocado empresas de todo tipo, pero un factor común nosotros ya identificamos. Y este factor común es que típicamente se parte desde la herramienta tecnológica hacia el problema de negocio, ¿no? Y eso es un error. Debemos de partir por saber cuál es el problema que tenemos dentro de nuestra organización y después cómo lo va a resolver la herramienta tecnológica. Por ello es que nosotros hemos enriquecido la funcionalidad de una herramienta de gobierno de identidad para agregarle esas dos funciones que te platicaba. La función de minería de datos de identidad, a la cual, por ejemplo, tú le pasas la información de tu plantilla de empleados y tu repositorio de cuentas, y nosotros lo que hacemos es, mediante algoritmos de lenguaje de máquinas, búsqueda fonética, etcétera, le ponemos, lo que hacemos es asociar las cuentas con las personas. Eso es el primer paso. Sabiendo, digamos, ya cuál es tu problemática de cuentas, podemos derivar de ahí, pues, cuáles son algunos de tus problemas y deficiencias en la forma como operas identidades. Lo mismo pasa con el tema de los roles. Igual con nuestros algoritmos de aprendizaje de máquinas, calificamos en forma automática los roles. No sé, antes de usar este tipo de tecnologías, nosotros nos tardábamos aproximadamente unos 8 meses para analizar unas 10 aplicaciones entre medianas y grandes, ¿no? Hoy con estos algoritmos podemos sacar esos análisis a lo más en, no sé, 4 o 6 semanas, ¿no? Entonces, podemos partir de las bases de conocimiento, pero podemos analizar también o derivar las bases de conocimiento de las aplicaciones propias del cliente. Entonces, de esa manera agilizamos el proceso.
y ahorramos tiempos, ahorramos costos de un proyecto tradicional de ingeniería de roles. Digamos que partiendo de ese conocimiento de cómo está la situación en las plataformas, posteriormente lo que hacemos es hacer un análisis o un assessment, una evaluación de lo que es el nivel de madurez de la gestión de identidad digital. Esa evaluación de madurez del gobierno de identidad digital lo derivamos de COVID 2019, ISO 27000 y varias prácticas que hay en la industria. Y lo que hacemos es tomar una foto y te decimos, mira, sabes que tu problema principal es que no certificas a los empleados cuando entras, o no llevas un buen control de terceros, que eso es una pesadilla siempre, o no tienes una buena práctica de ingeniería de roles. Y lo que hacemos es que vamos implementando esos hallazgos, las respuestas a esos hallazgos, de acuerdo a los problemas que fuimos identificando. Entonces, lo que tenemos es un enfoque híbrido. No es un enfoque 100% consultivo, ni es un enfoque 100% de herramienta, sino es un enfoque híbrido que le da una riqueza tremenda a los hallazgos de la consultoría, ¿no? Porque sin esa carnita que te da los análisis de la información que está en los sistemas, pues lo que tú vas a sacar desde el punto de vista consultivo, pues es lo mismo para todos, ¿no? Y entonces no vas a resolver el problema como tal del cliente, ¿no? Y bueno, pues esta herramienta que nosotros hemos desarrollado, esta solución, pues la hemos implementado en empresas grandes, con miles de usuarios, cientos de aplicaciones, y pues nos ha dado resultados pues bastante interesantes, ¿no? La verdad que orgullo como mexicano que estés emprendiendo y hayas creado este tipo de aplicaciones y que se vendan ahora en América Latina. Una última pregunta. Esto no es estático, porque pues puede venir alguien y hacerte un assessment y entregarte una lista con esos roles, ¿no? Cuáles son espurios, cuáles no y demás, etcétera. Y más tarde que temprano, después de que ordenas esto, ya se volvió a meter porque hay rotación de personal, cambias de sistemas, tienes ahí unos legados que, bueno, son un dolor de cabeza y demás, etcétera. ¿Cómo lo haces para mantener esto ad continuo? Esa es una excelente pregunta. Lo que hacemos nosotros, y algo que complementa estos algoritmos de aprendizaje de máquinas, es que hemos desarrollado procesos y automatizado esos procesos en máquinas de BPM, que básicamente lo que están haciendo es estar monitoreando tu base de datos de recursos humanos, tu base de datos de cuentas, incluso los hemos llegado a conectar, por ejemplo, a bitácoras de syslog de los sistemas operativos, para que en un momento dado ir descubriendo las diferencias y estarlo comparando con lo que nosotros tenemos en nuestro repositorio de cuentas, digamos, ya verificadas, ¿no? Entonces, lo que eso le da es que cada vez que detectamos una anomalía, lo metemos a un proceso de tratamiento y bueno, pues en este caso, nuestra solución que es Singular ID, lo que hace es que tiene la base de datos de cuentas certificadas y pues ahí está la verdad de los sistemas, ¿no? Entonces, estamos continuamente monitoreando lo que hay en los sistemas, contrastándolo contra lo que tiene Singular ID y haciendo lo que es el ciclo de depuración y de mejora de los repositorios de cuentas en los sistemas. Entonces, así es como mantenemos, digamos, la gestión del riesgo a un nivel aceptable en la organización. Y muy importante, típicamente cuando llega un auditor a una organización, pues te pide la documentación de tus matrices de acceso, ¿no? Y pues tú se la das, igual está muy bonita, ya la tienes preparada, etcétera. Pero cuando te dice, oye, vamos a contrastarlo lo que está en los sistemas, con lo que está en los sistemas, encuentra diferencias, pues esa es una observación de auditoría, ¿no? O igual si te pide las descripciones de puesto, pues a veces eso no coincide. Con este tipo de solución lo que haces es asegurar que la documentación de tus matrices de acceso siempre está al día con respecto a lo que dicen las aplicaciones. Y eso pues ya es un gran valor para todo mundo, además de regulatorio, pues de reducción de riesgo. En base a
con base a tu experiencia, perdón, ¿cuál es la situación en México en ese sentido? ¿Cómo están las empresas en México? Yo creo que hay una gran área de oportunidad. Este, mucho de esto ya se maneja, por ejemplo, en instituciones financieras y en empresas que tienen que cumplir con SOX, pero para un universo acotado de cuentas. Hay soluciones que, digamos, trabajan en base a reglas provistas por los mismos fabricantes. A lo mejor el fabricante de un RP tiene su solución que hace esto basada en reglas fijas, en este sentido, y pues ya con eso lo tiene más o menos controlado, ¿no? Uno de los grandes problemas de esas soluciones de reglas fijas que no usan Machine Learning es que, pues si esa solución está muy customizada, o sea, si tiene muchas funciones a la medida de tu empresa, pues esas no están consideradas dentro de las reglas fijas. Entonces es como si no tuvieras nada, porque tienes que hacer el análisis otra vez en forma manual para actualizar esas reglas, ¿no? Entonces, algunas empresas ya tienen eso para algunos sistemas, pero no para todos. Y pues hay muchas empresas que no lo tienen, ¿no? O sea, sí nos encontramos con una gran área de oportunidad de mi parte yo sí pienso que es un gran riesgo para las organizaciones, pues porque cuando alguien te hackea y se mete a tus sistemas, lo primero que hace es buscar esas cuentas, ¿no? Y si esas cuentas están descuidadas y si tienen más de los privilegios que deben de tener, pues te vuelves un blanco fácil Sí, para ciberataques. invariablemente es lo que usan los hackers. Sí, estoy totalmente de acuerdo en el 90% de los casos. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Durante toda esta plática ha estado apareciendo ahí tu cuenta de mail, así como también el sitio de Singular ID para que pues, puedan encontrarte. Me da mucho gusto, la verdad, ojalá haya más jóvenes emprendedores, ingenieros como tú, porque eso es realmente lo que necesitamos, el tema que tiene que ver con el emprendimiento en cuestiones que realmente ofrecen valor a las necesidades de ahora y del futuro de las empresas. Muchas gracias, Juan Ignacio, por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti, Fernando, y estamos a la orden. Gracias a tu auditorio también. Gracias, un abrazo. Hasta luego, igualmente.